Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra transmisión de hoy orando. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta noche por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, y que su unción rompa todo yugo de mentira, de altivez, Señor, de razonamiento y de argumento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Padre, y que también nos guíe y nos enseñe toda verdad, Padre, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo, Señor, preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros. También te pido, Señor, en esta noche que tú uses mi boca como pluma de escribiente para escribir en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, tu palabra, para que ésta produzca fruto, Señor, abundante para gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición el podernos reunir otra vez por este medio, agradeciéndoles como siempre su atención a estas transmisiones y esperando que el día de hoy sea una enseñanza de bendición para sus vidas y que quede grabada en nuestros corazones. El día de hoy vamos a seguir desarrollando el tema claves para una vida bendecida, y para ello estamos tomando como base el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el libro de la preparación de Israel para la primera venida de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice dos cosas al respecto del por qué considerar este libro en este momento para esta enseñanza y por qué es aplicable a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que lo que ya fue, volverá a ser, y lo que es, será en el futuro nuevamente. Por el otro lado, también en Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11, nos enseña que todas las cosas que se escribieron anteriormente y el Nuevo Testamento se escribieron para nosotros, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Por lo tanto, las enseñanzas del libro de Malaquías nos sirven también para nosotros, para que estemos preparados para la segunda venida de Cristo, ya sea en el arrebatamiento o bien porque en un futuro cercano o lejano, de acuerdo a las mediciones del tiempo que Dios tenga, nos vamos a encontrar con Él en algún momento de nuestra vida cuando partamos de este mundo hacia la eternidad, y necesitamos estar preparados para ese momento. El contexto de todo el libro de Malaquías es el amor de Dios, pero un amor, el amor de nosotros hacia Dios, pero no un amor que sea un amor de labios, un amor del diente a labio, como decimos en Guatemala, sino un amor en verdad, un verdadero enamoramiento del Señor, un amor apasionado, que sea el centro de nuestras vidas, y las cosas que evidencian, también nos enseña este libro, las cosas que evidencian que podemos estar fallando en ello. El libro nos revela también las características que acompañan al amor de Dios y las fallas que podemos tener en cuanto a ello. El objeto es revestirnos del atavío de la novia de Cristo. En los días anteriores hemos estado compartiendo ya algunas de esas claves, y la primera de ellas es el amor a Dios, un amor apasionado, un amor que sale del fondo de nuestro corazón, un verdadero enamoramiento. Es amar, la clave del libro es enseñarnos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras decisiones, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser.
como lo dice el mandamiento de Mateo 22, 36 al 40, donde Jesús resume todos los mandamientos de la ley, y el primero y más importante de ellos es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Luego, derivado del amor al Señor, la segunda clave para vivir en una vida de bendición es el agradecimiento al Señor por todas las cosas. La tercera clave que vimos también el día de ayer fue la necesidad de la humildad. Hoy vamos a compartir acerca de la necesidad de la honra, el respeto y la reverencia a Dios. Para ello voy a leer el capítulo de Malaquías en el capítulo número 1, versículo número 6 al 14. Y dice, esta es en la nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. O cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien?, pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, el nombre del Señor es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar a la mesa del Señor. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto a sus rebaños, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Este es un pasaje aparentemente, o no aparentemente, es un pasaje realmente muy duro. Es un pasaje donde el Señor está confrontando entre religión, que era lo que vivía el pueblo de Israel, y un verdadero estilo de vida emanado o dirigido por el amor a Dios, que es el cristianismo. Esto nos sirve también, nos puede servir a nosotros, aunque no exactamente en los mismos términos que dice el libro, pero sí nos puede permitir examinarnos, escudriñarnos a nosotros y ver cómo estamos nosotros delante del Señor, si verdaderamente nuestro amor hacia Él es un amor genuino o es simplemente un amor del diente al labio, un amor que necesita mejorar. No se trata de salir condenados, no se trata de salir culpados, juzgados o acusados, sino se trata de que meditemos en nuestros corazones para
volvernos en aquellos aspectos en los cuales no estamos alineados, digamos, a lo que nos dice la palabra de Dios, volvernos al Señor de todo corazón. No es para salir huyendo, o no es para sentirnos condenados, sino es simple y sencillamente para que cada día vayamos como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. La clave que el Señor nos está dando acá para vivir una vida abundante, una vida de bendiciones, es que le honremos, le respetemos y le reverenciemos. ¿Y qué significa exactamente eso? En primer lugar, la Biblia nos enseña que el Padre honra al Hijo. En Mateo, lo vemos en Mateo 3:17 y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17. De la misma manera en la Biblia se nos enseña que el Hijo honra al Padre. En esto lo vemos claramente en Juan capítulo 5 versículo 23. Y por el otro lado también vemos en la palabra que el Espíritu Santo honra tanto al Padre como al Hijo, y esto lo encontramos en Juan capítulo 16 versículo 14. De modo que tenemos un Dios de honra, y cuando aprendemos a honrar al Señor, se desata el fluir de Dios en nosotros en toda manifestación, no solamente en bendiciones, sino en una vida plena, abundante, una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio. Veamos, realmente hay palabras que el día de hoy no se enseñan usualmente, o si se enseñan con un concepto muy limitado. Por ello es importante recordar algunas cosas o una definición o descripción de lo que realmente significa la honra. La honra significa estimar, apreciar, considerar precioso y digno de gran estima y consideración. Implica el respeto, el decoro y la integridad. Y respeto, decoro e integridad son palabras que el día de hoy, lo mismo que reverencia, no son palabras que se enseñen mucho. Por ello es importante recordar lo que cada una de ellas significa, porque ese es el contexto de la enseñanza que nos está dando el libro de Malaquías en este pasaje. En primer lugar, respeto implica veneración, aprecio y reconocimiento, pero no como una actitud esporádica, sino como una actitud de vida, una actitud constante. La reverencia es temor reverente, temor respetuoso que se expresa ante alguien o algo superior, principalmente hacia la majestad y el poder de Dios. El decoro corresponde al merecimiento o la estimación de una persona o cosa con palabras o actos, y la integridad representa honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en que se puede confiar porque sus palabras corresponden a lo que verdaderamente hay en su corazón. Sus acciones expresan lo que hay en su corazón, y entre ella y entre ambas cosas no hay ninguna diferencia. Es decir, si dice que ama a Dios, no es un amor del diente al labio. Si dice que respeta a Dios, no es un respeto del diente al labio, sino que es un respeto que sale del corazón, no de la mente, no de las palabras, sino verdaderamente del corazón. Una persona íntegra vive y expresa lo que verdaderamente hay en su corazón. Ahora, ¿qué fallas nosotros podemos tener en este aspecto de honrar, respetar, reverenciar, decorar, tener decoro y tener integridad delante del Señor? Este es un punto muy importante porque
muchos sectores de la cristiandad del día de hoy, para ellos estas palabras es como que si no existieran, y lo vamos a ver analizando cada una de las cosas que el Señor nos dice. No es cuando el Señor nos dice que lo honremos, no es una honra conforme a nuestros conceptos, conforme a lo que nosotros creemos, sino es una honra conforme a lo que Él nos ha dicho. La diferencia entre religión y cristianismo es que la religión determina cómo servir al Señor, cómo adorar al Señor, mientras que el cristianismo nos dice cómo Dios debe ser honrado, reverenciado y respetado. Y en este pasaje encontramos algunas de las fallas con respecto al respeto y a la honra al Señor que cometía el pueblo de Israel y que podría ser que cada uno de nosotros estuviera cometiendo, ya sea por ignorancia, descuido o cualquier otra razón. Pero lo importante es que veamos estas cosas y nos analicemos a la luz de lo que dice la palabra de Dios para superar cualquier falla que podamos y también ir siendo perfeccionados al varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que Él está preparando como su novia. Así que veamos lo primero. Dice en el libro de Malaquías, en el pasaje que leímos, dice en principio, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Y la primera cosa que debemos notar acá es que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, pero también Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Tenemos esa doble calidad, la calidad de hijos y de siervos. Por lo tanto, este pasaje es aplicable a cada uno de nosotros para que nos evaluemos. En segundo lugar, dice el Señor, si yo soy su Padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Él está haciéndoles esta pregunta para cuestionarlos, para corregirlos, para instruirlos. Y lo primero que les dice en cuanto a esa honra y respeto, en cuanto a que han fallado, es que les dice, han tratado mi nombre con desprecio. ¿Y qué significa tratar el nombre del Señor con desprecio? Recordemos que el nombre no es solamente un identificativo. El nombre representa a la persona. Por lo tanto, ellos estaban fallando tratando a la persona de Dios con desprecio. ¿Y cómo podemos fallar nosotros hoy en este tema? Por ejemplo, cuando pensamos que es aburrido alabar al Señor o leer su palabra, orar, congregarnos y preferimos la diversión a la devoción. Cuando dejamos las cosas del Señor en segundo orden, cuando tenemos otras prioridades sobre las cosas del Señor, entonces estamos tratando al Señor y a las cosas que el Señor nos ha dicho y a las cosas que el Señor ha establecido para nuestra bendición con desprecio. Yo he escuchado muchísimas veces que es que la alabanza que aburrido, o es que cuando ya quiero leer la palabra estoy cansado, o cuando quiero orar no tengo tiempo, o resulta que tuve otros compromisos en lugar de congregarme y por eso no pude ir a la iglesia, etc. Ahora, no es que seamos legalistas, pero la palabra de Dios nos dice claramente que le alabemos, que leamos su palabra, que oremos y que nos congreguemos. ¿Para qué? Para bendición. Cuando dejamos de congregarnos, por ejemplo, estamos perdiendo bendiciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. En el Salmo 133, por ejemplo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna.
Por lo tanto, cuando estamos prefiriendo la diversión a la devoción, lo que estamos haciendo es preferir las cosas terrenales a las bendiciones de Dios, y obviamente por ello no vamos a tener una vida de bendición como deberíamos tenerla, o como podríamos tenerla, o como es el plan de Dios que la tengamos. Y aquí hay también una cosa importante que necesitamos considerar. Muchas personas que no alaban al Señor, que no leen su palabra, que no oran, que no se congregan, etcétera, etcétera, dicen que es porque les falta tiempo. Pero realmente sí tienen tiempo para otras cosas, tienen tiempo para la tele, tienen tiempo para el fútbol, tienen tiempo para ver películas, tienen tiempo para la diversión, pero no tienen tiempo para la devoción. Entonces están cambiando las prioridades de su vida. Nosotros no deberíamos cambiar las prioridades de la vida. Mire, le voy a contar algo que quizá usted no lo ha pensado, pero imagínese que usted llega a la iglesia y el pastor resulta que ese día no va a estar porque se fue al puerto, o porque estaba el partido de fútbol de X equipo contra otro equipo. ¿Qué pensar? ¿Cómo se sentiría usted si pasara eso en su congregación? Ahora imagínese cómo se siente el pastor, pero por sobre todo, cómo se siente Dios cuando nosotros preferimos otras cosas a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Que no es, y que no es algo en beneficio de Él. Porque al Señor, como dice en otro pasaje, en otros lados me adoran y me veneran. Es que simple y sencillamente esas cosas que el Señor instituyó para nosotros es para nuestra bendición, no para el beneficio de Él, sino para nuestra bendición. Entonces, cuando no estimamos esa bendición de la manera que Dios la estima, entonces estamos tratando su nombre con desprecio. También cuando, mire, hay algo que pareciera sencillo y que ya casi que se convirtió en una fórmula, pero que es tratar con desprecio lo que el Señor hizo. Y es cuando tratamos de usar la sangre de Cristo para cubrir casas, vehículos, animales, etcétera, o posesiones. La sangre de Cristo nunca fue para ello. La sangre de Cristo fue para aplicar sobre las personas, para que las personas fueran salvas. Entonces, usamos la sangre de Cristo como un talismán. Muchas veces usamos la palabra de Dios también como un talismán. Y eso es menospreciar su nombre, es tratar su nombre con menosprecio o con desprecio. Porque algo valioso, algo sagrado, algo hermoso, lo estamos usando para lo común, para lo que no es. Cuando usamos las cosas de Dios para lo que no es, estamos despreciando su nombre, estamos menospreciándolo a Él. También cuando usamos a Dios solamente como un paraguas, o como un bombero, o como un consultor externo, o como un simple proveedor, también estamos despreciando su nombre, porque el Señor no es ninguna de esas cosas. El Señor es muchísimo más allá de ello. ¿Cómo usamos al Señor como paraguas? Cuando simplemente hacemos una oración de fe, disque de fe, o una oración que solo la pensamos en nuestra mente para decirle: Señor, tú eres mi Salvador y mi Señor, pero no vivimos en consonancia con ello. En ese momento estamos usando al Señor como un paraguas, y el Señor no es un paraguas. Y lamentablemente muchas personas que usan al Señor como paraguas, cuando sea el tiempo del arrebatamiento o el tiempo de presentarse delante del Señor, van a sufrir una tremenda decepción, porque se van a dar cuenta de ese gigantesco error, porque hemos hablado muchas veces que la salvación sin señorío no existe.
Lo dice la palabra. Y el señorío implica la obediencia, no implica solo sacar un paraguas así, ya hice una oración, ya soy salvo y ahí se acabó todo el tema. Y entonces ya tengo vida eterna. No, el Señor no es un paraguas. El Señor es Dios, el Señor es Señor. Y merece respeto y merece reverencia. Si hay una salvación en la cual no estamos reverenciando, honrando, respetando al Señor y viviendo como Él dice, verdaderamente tendríamos que cuestionarnos si esa salvación es genuina o no. Y obviamente arrepentirnos y de verdad, de corazón, volvernos al Señor. Porque si no, ese paraguas no va a servirnos para la vida eterna. También menospreciamos al Señor cuando solo recurrimos al Señor para que Él venga a apagar los incendios de nuestra vida. Incendios que nosotros mismos causamos por nuestra desobediencia al Señor. El Señor no es un apagafuegos. El Señor es Dios. El Señor es Señor de nuestras vidas. Y desgraciadamente la mayoría de esos incendios son porque nosotros no hemos aplicado las palabras del Señor a nuestra vida. Entonces hemos menospreciado su palabra, pero sí queremos que apague el incendio. Eso es convertir a Dios en un bombero. Y no estoy menospreciando a los bomberos, al contrario, los admiro y los respeto muchísimo, pero el Señor es más que un bombero. El Señor es Dios y merece nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra obediencia. La mejor manera de honrar al Señor es obedecerlo en todo aquello que Él ha hablado a nuestro corazón y ponerlo por obra. Usamos al Señor como consultor externo cuando solo acudimos a Él cuando tenemos que tomar una decisión importante y no sabemos qué hacer. Pero ¿qué con todas las demás decisiones que tomamos en nuestra vida? ¿Lo estamos tomando en cuenta a Él o no? Entonces lo menospreciamos porque el Señor no quiere que lo tomemos en cuenta solo en algunas decisiones de nuestra vida. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y ese ser guiados es ser guiados tanto en las cosas sencillas como en las cosas complicadas, en ser guiado en todos los aspectos de nuestra vida, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, ser guiados por Él en cuanto a qué hora me voy a despertar. Si nosotros hiciéramos eso, tendríamos tiempo para la oración. ¿Por qué? Porque si nos despertamos a las 6 de la mañana para comenzarnos a preparar para ir a trabajar, el Señor nos va a decir por lo menos que nos levantemos a las 5:30 para tomar una media hora con Él antes de iniciar nuestras actividades y poner nuestro día en las manos de Él. Y entonces fallamos porque no estamos siendo dirigidos por Él, no estamos siendo guiados por Él. Y no permitirle guiar todos los aspectos de nuestra vida cuando Él es Dios y cuando Él es Señor, es menospreciarlo. Cuando solo recurrimos a Dios, y eso es tan común el día de hoy, de mucha gente que solo piensa en las promesas de Dios y solo va a Dios a reclamar sus promesas o a pedir las promesas del Señor, pero no está dispuesto a vivir una vida de reverencia, una vida de honra al Señor, guardando su palabra, el resto de su palabra. De hecho, solo toman los pasajes a su conveniencia y sobre esos pasajes fundan toda su relación con el Señor, pero eso convierte al Señor en un proveedor, y si bien es cierto, el Señor es proveedor, es mucho más allá que proveedor. Por lo tanto, cuando yo solo estoy usando al Señor como paraguas, como bombero, como consultor externo o como proveedor, lo que estoy haciendo es menospreciando quién es Él. Y menosprecio es igual a desprecio. Y eso es lo que Él está reclamando al pueblo de Israel en este pasaje. Otra forma de despreciar al Señor, que también es muy común, es cuando no le agradecemos en todo y por todo. Solo a veces ni siquiera le agradecemos por lo que nos agrada.
sino le agradecemos eventualmente por esto, por el otro, por algo que pudo haber sido un milagro, pero es que nuestra vida entera es un milagro. El milagro de alguien que no merecía ir al cielo y va a la vida eterna. El milagro de alguien que no merecía perdón de pecados y obtuvo el completo perdón de pecados. Toda nuestra vida es un milagro. Nuestra vida es sostenida como un milagro por el Señor. No solo deberíamos darle gracias al Señor por algunas de las cosas que suceden en nuestra vida que son impresionantemente sobrenaturales, sino por todo, porque es que nuestra vida natural de hecho es un milagro. Éramos una estatua de polvo. Pero el milagro del Señor al soplar aliento de vida en nosotros nos dio vida. Ese ya es un milagro de agradecer todos los días la vida que tenemos en el Señor. Es de agradecer el milagro de la vida eterna que tenemos todos los días en el Señor. Es el milagro de agradecer la provisión de techo, de frazadas, de cama, de comida, de familia, de salud que tenemos todos los días. No, a veces damos las cosas por hecho y no entendemos que eso es un milagro de Dios. Mire, tenemos ojos, ¿cuánta gente hay que está ciega? Tenemos oídos para oír y oímos, ¿y cuánta gente hay que está sorda? Y no vemos, no agradecemos ese milagro del Señor. Tenemos nuestras extremidades funcionando y cuánta gente hay que es paralítica o parapléjica o que no tiene alguna extremidad y sin embargo no damos gracias al Señor por ello. Y eso es menospreciar sus bendiciones, y menospreciar sus bendiciones es menospreciarlo a Él. Entonces fallamos en esas cosas. Son cosas sencillas. Y la realidad es que el Señor no nos está pidiendo nada que sea extremadamente complejo o difícil. Son cosas sencillas en las cuales vamos a manifestar realmente que nosotros tenemos un genuino amor por Él. Que no estamos jugando a un falso respeto o a una religión, sino que estamos viviendo el estilo de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Otra cosa que el Señor les hace ver al pueblo de Israel en cuanto a lo que estaban fallando es que estaban ofreciendo sacrificios contaminados, animales lisiados y enfermos. Hoy ya no ofrecemos ese tipo de sacrificios, pero hay otras cosas que hacemos que son como para Dios. Y entonces debemos examinar si lo que estamos haciendo realmente tiene esa pureza de corazón o está contaminado. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia y traspasamos el límite de lo bonito a lo sensual. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, es cierto que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. Es cierto que cada uno de nosotros necesitamos vestirnos adecuadamente. Pero hay una línea muy delgada entre lo que es el decoro y lo que es la sensualidad. Y hoy hombres y mujeres no se visten para tener decoro, sino se visten para tener sensualidad, para ser atractivos al sexo opuesto. La moda, mucha gente está tomando la moda y simplemente la siguen y así se visten diariamente y así van a la iglesia, pero nunca se han puesto a pensar si eso es realmente lo que el Señor quiere. La moda es lo que el mundo quiere. Pero la moda no necesariamente va alineada con lo que Dios quiere. Hay personas, y desgraciadamente muchas, y aún hay líderes que van que se visten para ir se visten de diario y se visten para ir a la iglesia, no para glorificar el templo de Dios, para que el templo de Dios se vea bonito, sino para que el templo de Dios se vea sensual, para que sea atractivo a personas del otro sexo. Y esa sensualidad se pasa del decoro. Mire, lo bonito no necesariamente es sensual. Hoy toda la moda es
porque el mundo está sexualizado, la moda está sexualizada. Pero esa sexualización de la moda llevada a la iglesia es un sacrificio contaminado, o llevada a nuestra vida, porque no se trata solo de llevarla a la iglesia, de manifestarla en nuestra vida es un sacrificio contaminado, es una degradación del templo del Señor. Hay hombres y mujeres que no parece que se vistieran, sino parece que tuvieran pintada la ropa a sus cuerpos. Y lo que están es luciendo sus cuerpos, no vistiendo decorosamente, no adornando lo bonito, sino estimulando los sentidos de otros. Y eso no es agradable al Señor. Eso es alimentar los deseos de la carne. Y eso es vanagloria de la vida. Necesitamos volver a lo que es el recato. Que el mundo siga esa corriente no quiere decir que nosotros la tengamos que seguir. Pero hoy el mundo, y desgraciadamente mucha gente creyente, lo está haciendo también, en el sentido de que se agregan cosas a su cuerpo para verse disque más bonitos. No, es para verse más sensuales, porque bonitos ya somos. El Señor no hace cosas feas. El Señor dice que somos hermosos a sus ojos. Entonces bonitos ya somos, lo que hay que hacer es vestirlo bonito, pero no agregarle cosas. Mire, hoy hasta los hombres se agregan pompas y todo para ser más atrayentes a las mujeres. En el fútbol americano, por ejemplo, las vestimentas de los hombres, los pantalones de los hombres tienen agregadas cosas en las caderas para que se les vean más redondas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso hace que las mujeres tengan un mayor atractivo para ir al fútbol americano. Pero parece que lo mismo estamos aplicando en la iglesia, y en la iglesia no es por mercadeo ni es por visualización que vamos, sino es por devoción y por amor al Señor. Pero lo peor del caso es que también lo hacemos en nuestra vida diaria. Mire, conozco personas que se visten en la iglesia de una forma y aparentemente recatadas, pero de lunes a sábado, wow, parece que están de cacería. Mire, a la iglesia ni a la vida vamos de cacería. La cacería nunca ha sido el método de Dios para tener pareja. El método de Dios para tener pareja es la devoción. El método de Dios para tener pareja es agradarle a Él para que Él traiga la persona que le agrada a Él para mí. No necesito usar aditamentos, pero hoy tanto hombres y mujeres lo hacen. Mire, toda la ropa fit es para lucir el físico. Pero la Biblia dice que no buscamos el físico, sino que nos vistamos de ese ornamento interno que es el carácter, un carácter piadoso, un carácter de devoción. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando estamos pensando ese tipo de cosas, en realidad estamos adorando al Dios de la sensualidad y no al Dios que es nuestro Padre. Así que necesitamos tener cuidado. Mire, necesitamos establecer claramente los límites entre lo bonito y lo sensual. Y muchas veces lo sensual no es bonito. Lo bonito no necesita de sensualidad para lucirse. Mire, yo me recuerdo cómo eran de bonitas las mujeres hace 50 años con sus trajes. No eran ni minifaldas ni eran trajes hasta los pies. Pero la ropa que usaban era una ropa muy elegante y que las hacía ver muy bonitas y que los centraba a uno no en el físico, sino en la persona. Hoy es al revés, hoy la gente quiere que se centren en su físico y no en su persona. Y esa es la razón de muchos fracasos en las relaciones, porque se fijaron en el físico y no se fijaron en realmente quién es la persona. Y el Señor nos llama a fijarnos en la persona. Entonces tenemos que tener cuidado de no ofrecer un servicio o un sacrificio contaminado al Señor, buscando
agradar al Dios de la sensualidad y a nuestro Padre. No podemos agradar a los dos. O agradamos a uno o agradamos al otro. También ofrecemos sacrificios contaminados cuando a Dios le damos, no le damos lo mejor, sino le damos lo que nos sobra. Le damos lo que realmente, lo que nos sobra. Y eso tanto en lo que se refiere a tiempo, como a diezmos, como a ofrendas. Cuando al Señor le damos lo mínimo de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra alma, estamos ofreciendo un sacrificio contaminado, porque Dios no es lo mínimo, Dios es lo máximo, y Dios no nos da lo mínimo, Dios nos da lo máximo. Cuando dedicamos a la oración el tiempo que no ocupamos en otra, que nos sobra de las otras actividades que tenemos, eso es ofrecer un sacrificio contaminado. Si lo vemos bien, ¿por qué? Porque estamos ofreciendo nuestro mejor tiempo al Dios de la diversión o al Dios de la satisfacción, y le estamos dando a nuestro Padre, que es el verdadero Dios, lo mínimo. Estamos menospreciando su nombre y ofreciendo algo que está contaminado. Le ofrecemos al Señor sacrificios contaminados cuando le estamos dando ofrendas de dinero mal habido. Conozco algunos, no digo todos, pero conozco algunos que toman dinero de la corrupción y eso diezman al Señor. Si es un dinero corrupto. O tienen negocios corruptos y de eso diezman. El verdadero diezmo no solo es dar el dinero, el verdadero diezmo es que también la fuente de ese dinero sea una fuente que agrada al Señor. Recordemos lo que dice la palabra, que nuestros diezmos son ofrenda agradable, ofrenda olorosa al Señor. Por lo tanto, no solo debe proceder o no solo debemos dar lo que nos corresponde dar, sino que además debemos ver que su procedencia no sea una procedencia contaminada. Ofrecemos sacrificios contaminados al Señor cuando le damos por negocio. ¿Cuándo le damos por negocio? Le voy a dar tanto para que me dé tanto. O voy a hacer esto para que el Señor haga el otro. Ahí lo que estamos haciendo es convertir al Señor en un negociante. Y lo que estamos dando no es genuino, no viene del corazón, es un negocio. Estamos haciendo un contrato, te doy para que me des. Cuando la palabra de Dios nos enseña que darle al Señor tiempo, bienes, servicio, es por amor, por agradecimiento, por honra, no por negocio. Yo no oro para que el Señor me bendiga. Ya soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oro por agradecimiento, oro porque quiero tener comunión con aquel a quien le oro. Oro porque lo amo, y el que ama busca. No leo la palabra para que el Señor me bendiga. Leo la palabra para honrar al Señor en su mandamiento y para permitirle que Él obre en mi vida, transformando mi vida a su imagen. No alabo al Señor, porque si no alabo al Señor no me va a bendecir. No, lo alabo porque lo amo, porque bendecido ya soy. Eso es religión, no es cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida y no es algo que hago solo en la iglesia, sino que lo hago todo el tiempo. La alabanza no es algo que voy a hacer solo en la iglesia. La alabanza y la alabanza tampoco se trata solo de oír música. Ese es un engaño. De poner el radio y oír la música. La alabanza significa poner mi corazón delante del Señor y que desde mi corazón salga un himno de alabanza, un himno de reconocimiento, un himno de honra, un himno de respeto hacia Él. Y puede ser con canciones o sin canciones, puede ser simple y sencillamente con mis palabras. Ofrecemos sacrificios contaminados cuando al Señor no le estamos agradando en todo.
Vivimos una vida a medias, vivimos una vida mitad en el cristianismo, mitad en el mundo. Cuando servimos a dos amos, cuando nos servimos a nosotros mismos y servimos al Señor. Ahí estamos ofreciendo un sacrificio contaminado, porque estamos sirviendo a dos dioses, el Dios del ego y al Dios verdadero. Cuando yo sirvo al Señor para que me vean, para obtener reconocimiento, para que digan, wow, este hermano súper, wow, eso es un servicio contaminado. Sirvo a Dios porque lo amo y los resultados no importan, porque los resultados los produce Él y no importa la popularidad. Hoy estamos muchos ministros, estamos sirviendo al Señor para obtener beneficios en lugar de para agradarlo a Él. Porque queremos reconocimiento, identidad, etcétera, etcétera, y no por agradarlo a Él. Porque queremos reconocimiento de las personas en lugar de agradar al Señor. Y eso hace que torzamos el mensaje. ¿Por qué? Porque entonces pensamos en el mensaje, este le va a agradar o no le va a agradar a la gente. Entonces mejor, si no le va a agradar, no lo predico porque le va a desagradar. Eso es un servicio contaminado. Cuando yo no digo lo que Dios quiere que diga, como Dios quiere que lo diga, y lo estoy adaptando a cómo le va a agradar a la gente, lo que estoy haciendo es un servicio contaminado, porque estoy sirviendo al Dios de la autoalabanza y de la autogratificación en lugar del Dios verdadero. La otra cosa que el Señor le reclama al pueblo de Israel es que el altar del Señor no les merecía respeto. Y sabe una cosa, igual lo hacemos el día de hoy, porque una alabanza sin pasión es una alabanza que no le da respeto al Señor. Una alabanza sin agradecimiento, una alabanza formalista, es decir, el Señor no merece el respeto de que dedique todo mi corazón, todo mi ser, todo a alabarle, a adorarle, a orarle a Él. El altar del Señor no merece respeto o fallamos en respetar el altar del Señor cuando no nos preparamos bien para servirle, ya sea que estemos en la alabanza, en la predicación, en ser ujieres, en la oración o en cualquier área donde sirvamos al Señor. Si no nos preparamos para hacerlo, si improvisamos, si lo estamos así, si nos estamos preparando para ello a última hora, realmente estamos diciendo que el altar del Señor no merece respeto, porque el servicio es parte del altar del Señor, y al hacer nuestro servicio con negligencia, al hacer nuestro servicio con falta de diligencia, con improvisación, es que no estamos respetando las cosas de Dios. Necesitamos prepararnos. Y necesitamos hacerlo de corazón. Es que miren, el cristianismo no es una religión, no es algo solo de iglesia o no es algo solo de momentos. El cristianismo es un estilo de vida que implica una transformación de todas nuestras actitudes, de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros sentimientos, de todo nuestro ser, para enfocarlo totalmente en Dios. Cuando estamos enfocados en nosotros y en Dios, estamos contaminando. Cuando estamos enfocados en otras cosas que nos interesan y no en Dios, estamos contaminando. Estamos faltando al respeto al Señor, porque aún nuestro trabajo debe ser hecho para la gloria de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 23, al 25, que todo lo que hagamos no lo hagamos para el ojo humano, sino que lo hagamos como para el Señor. Y eso implica nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor diligencia para hacer todo lo que hacemos día a día. Eso es honrar y respetar al Señor que nos salvó, que dio a su Hijo amado para que su Hijo diera su vida y su sangre por cada uno de nosotros. Y eso merece un alto respeto, merece una gran devoción, un completo amor, porque nadie nos ha amado como Él nos ama. Y lo menos que nosotros podemos hacer es
hacer las cosas como Él dice, que además de todo es para nuestra bendición y no para su conveniencia. Otra cosa que el Señor le dice al pueblo de Israel es que están deshonrando su nombre con sus acciones. ¿Y cuándo deshonramos al Señor con nuestras acciones? Cuando no le damos lo mejor de nuestro tiempo. Cuando le damos lo que sobra, no lo mejor. Lo que sobra, no lo que merece. Cuando desobedecemos los mandamientos, también lo estamos deshonrando. No vamos a tener una obediencia completa. Es muy probable. Yo todavía estoy por verlo. Pero el hecho de que no alcancemos una obediencia completa no implica que no nos enfoquemos en obedecer lo más que sabemos y que podemos. Eso es honrar al Señor con nuestras acciones. Obediencia. Y el Señor lo dice. Mire, obediencia quiero, no sacrificios. Eso está diciendo, no quiero la honra de sus sacrificios porque esa no es verdadera honra. Quiero la honra de su obediencia porque yo soy Dios. Yo soy Señor. Quiero su obediencia. Cuando no estoy enfocado en la obediencia como una forma de vida, entonces estoy deshonrándolo con mis acciones. Porque si no estoy actuando en obediencia a Él, estoy actuando en obediencia a la carne. Y entonces no estoy honrando a Dios, estoy honrando a la carne. Y encima de todo honrar a la carne no me es conveniente porque de la carne cosecho corrupción. Mas si honro al Señor con mi obediencia, del Espíritu voy a cosechar vida eterna, vida abundante, vida bendecida. Y de eso se trata todo esto, ¿no? Esta enseñanza se trata de claves para vivir una vida bendecida. No es para condenarnos, hermanos, es para mejorar. Puede parecer en algunas cosas un poco drástico, pero no es para condenar, es para que mejoremos, para que vayamos a un nivel mayor de perfeccionamiento en el Señor y por ende a un nivel mayor de bendición. Es por amor. Yo podría callar muchas de estas cosas, pero no estaría honrando al Señor, número uno. Número dos, no estaría bendiciendo su vida. Y de lo que se trata es de que su vida sea bendecida. También deshonramos al Señor cuando una de las cosas que el pueblo de Israel dice del Señor es que es demasiado difícil servir al Señor. Y con eso lo están deshonrando. ¿Por qué? Porque servir al Señor no es difícil. Servir al Señor es fácil, solo necesito cambiar mi manera de pensar, de dejar de servirme a mí mismo para servirlo a Él. Y no es nada difícil, porque Dios no exige un servicio más allá de lo que Él me ha capacitado para hacer. Es cierto que el servicio de hace 10 años no es el mismo servicio que debería estar prestando hoy al Señor. ¿Por qué? Porque ya tengo 10 años de conocimiento, de experiencia, 10 años más de bendición, 10 años más de capacitación. Hoy lo debería estar haciendo mejor. Pero difícil no es porque el Señor no nos pide nada imposible. Lo imposible lo hace Él. Él a nosotros nos pide lo posible para Él hacer lo imposible. O sea, no es difícil. Pero mucha gente, ay no, es que es muy comprometido, es que no sé mucho. Esos son solo excusas y pretextos. Si es muy comprometido, eso significa que el corazón de esa persona no está comprometida con el Señor. Si no sabe mucho es porque el corazón de esa persona no está comprometido en saber cada día más del Señor. Y así cualquier excusa la podemos rebatir con eso mismo. Realmente esas excusas no hablan más que de la intensidad del amor en el corazón hacia el Señor. Porque servir al Señor no es difícil. Servir al Señor no solo es fácil, sino que es lo más maravilloso y lo más extraordinario. Es la ocupación más alta y más extraordinaria y más maravillosa y con resultados eternos que podemos vivir. No hay otra actividad
en nuestra vida que podamos hacer que tenga resultados eternos como el servicio al Señor. Y al Señor lo servimos desde cosas muy sencillas hasta cosas más complicadas, pero a cada uno según su capacidad. La palabra de Dios nos dice: de gracia recibieron, den de gracia. La palabra de Dios nos dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministren a los demás con sus dones. No nos está pidiendo nada más allá de lo que Él ya nos ha dado, para servir a los otros con eso que Dios nos ha dado. Y en la medida en la cual servimos al Señor, en esa misma medida Él nos va a dar más. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner sobre lo mucho. También fallamos en servir al Señor cuando no buscamos su dirección en todos los asuntos de nuestra vida, porque toda nuestra vida debería estar a su servicio y por lo tanto todas las decisiones y acciones de nuestra vida deberían estar orientadas por Él. Para eso nos dio el Espíritu Santo, para guiarnos en todas las cosas. Y mire esta es tal vez la más delicada de todas las cosas que el Señor le está haciendo ver al pueblo de Israel en dónde están fallando. Cuando dice: ustedes consideran un fastidio mis mandamientos. ¿Y cuándo consideramos un fastidio sus mandamientos? Primero, cuando no los ponemos por obra. Ay, no, eso no lo voy a hacer. Eso es un fastidio, eso me cuesta mucho, eso es ahí. Estamos considerando un fastidio sus mandamientos. Cuando ponemos en duda su palabra, también estamos diciendo, en otras palabras, que su palabra es un fastidio. Cuando y mire, hoy hay tantísima gente que hace a un lado los mandamientos y solo se quedan con las promesas del Señor. Pero eso no es agradable al Señor. Entendámoslo de una vez por todas. La palabra del Señor es una sola, íntegra, completa, total. Y no podemos quedarnos solo con una parte y desechar lo demás, porque eso es considerar un fastidio su palabra. Y también consideramos un fastidio su palabra cuando pecamos deliberadamente o no, cuando le desobedecemos. Como les dije anteriormente, esto no es para condenar a nadie. Es solo para que escudriñemos nuestro corazón y veamos en dónde estamos fallando y vayamos al siguiente nivel. Si usted me pregunta a mí, si yo hago todas estas cosas, algunas fallo. Pero me sirve esto a mí, ¿para qué? Para decir, ok, estoy fallando en esto y tengo que mejorar acá. E ir delante del Señor y pedirle perdón y pedirle que por su Espíritu Santo y su palabra me ayude para ir al siguiente nivel. La perfección no la vamos a alcanzar acá, pero el hecho de que no alcancemos la perfección aquí en la tierra, sino hasta que lleguemos con el Señor, no implica que no busquemos y no nos enfoquemos en alcanzar el mayor grado de perfeccionamiento que podamos, y para eso tenemos la palabra de Dios como antorcha más segura para considerar nuestros caminos y volver nuestros pies a sus testimonios. No es para fastidiar, es para bendecir. Cuando el Señor confrontó al pueblo de Israel, mire, porque esto fue una confrontación al pueblo de Israel. El libro de Malaquías en ese momento es una gran confrontación, pero tuvieron 450 años para transformarse. Tuvieron 450 años para buscar enderezar todas estas fallas y no lo hicieron. La pregunta es, nosotros todavía tenemos tiempo. No sé cuánto, mucho o poco, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en nuestras fallas o vamos a caminar y enderezar lo que podamos con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para ir más allá? Necesitamos ir más allá. Perfectos no somos. Y si entendemos que perfectos no somos, también entendemos que necesitamos ser perfeccionados. Y la palabra y el Espíritu nos ayudan a ser perfeccionados. Y esta palabra nos debe ayudar a ser perfeccionados.
No es para condenación, es para perfeccionarnos. La palabra, como nos puso nuestra hermana Sonia en los comentarios, la palabra dice, buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y santidad son este tipo de cosas. Santidad es superar este tipo de cosas. Santidad es ir a un nivel más alto en superar estas fallas que podamos tener en nuestras vidas. Así que mis amados hermanos, les invito a que realmente consideremos estas cosas en nuestras vidas para nuestra bendición, y vamos a orar en este momento para pedirle perdón al Señor por las fallas que hemos tenido y darle gracias porque su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y nos está dirigiendo hacia el propósito y su voluntad para que veamos ese cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Así que vamos a orar. Yo voy a pedir que me acompañe en este momento y voy a orar de una vez para despedir la transmisión, pero antes le quiero recordar que todos los días de domingo a viernes a las 8 de la noche normalmente tenemos una transmisión para edificar, exhortar y consolar su vida a través de la palabra de Dios. Así que le invitamos para que nos acompañe todos los días si todavía no lo ha hecho. Y también solo le quiero recordar que los martes a las 6:30, a las 8:30 de la noche es la transmisión. El martes es el único día establecido que la transmisión no es a las 8, sino a las 8:30. También le quiero recordar que tenemos dos recursos ahí a su disposición para seguir profundizando en la palabra de Dios, edificándose, consolando, que la palabra traiga consuelo y exhortación a su vida. Y estos son el canal de YouTube, @GustavoBianchi, y nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net. Y también le recordamos que si esta palabra ha sido de bendición para su vida, la pueda compartir en sus redes sociales con sus contactos para que también sea de bendición para ellos. Muy bien, así que vamos a orar en este momento. Yo voy a pedir que me acompañe porque también vamos a orar por los suyos y por usted. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñarla y permitirnos, Señor, que veamos algunas de las fallas que estamos teniendo en nuestras vidas para contigo, Señor, y que nos están privando de esa bendición plena y abundante que tenemos en ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos redarguye, nos corrige y también nos instruye y nos enseña, Señor, para que estemos preparados para toda bendición y para toda buena obra, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que hemos fallado en muchas de estas cosas que el día de hoy hemos visto, Señor, y que falló el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, Padre. Señor, hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, con arrepentimiento por esas cosas. Y también, Señor, con la convicción de que de aquí en adelante, Señor, vamos a esforzarnos para superar esas fallas y permitirle al Espíritu Santo, Señor, que perfeccione nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, para que estas cosas, Señor, y estos pecados, Señor, sean superados en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, Señor, y que tu palabra quede como sello en nuestro corazón, Señor, y sea activada por tu Espíritu Santo para que no seamos solamente oidores de la palabra engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de ella, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, por perdón de nuestros pecados, Señor. Pero, Padre, también límpianos de toda maldad, para que no sigamos pecando en estas cosas, Padre. Señor, en esta hora también te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia, no solo para nosotros, sino
para los nuestros, Señor, para que ellos también, Señor, reciban misericordia y gracia para el oportuno socorro, Padre. Señor, en esta hora te pedimos que sobre todos nosotros, sobre toda nuestra familia, Señor, repose tu Espíritu Santo, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que esté cautivo de mentiras, argumentos y razonamientos falsos, Señor, que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a una vida de santidad y bendición en ti, Señor. Te pedimos también, Padre, que toda necesidad sea suplida conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y en el momento oportuno, Señor, para el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora también venimos pidiéndote por aquellos de los nuestros, Señor, que todavía no te conocen, que todavía no han recibido, Señor, esa gracia por medio de la fe para ser salvos. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo los atraiga a ti con lazos de amor, Señor, y ellos se conviertan de sus malos caminos y se vuelvan a ti de todo corazón, Padre. También, Señor, aquellos de los nuestros que andan en el camino del Hijo pródigo, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, les dé convicción de pecado y arrepentimiento y se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Padre, a los que se han enfriado en su amor hacia ti, que el Espíritu Santo avive el fuego de ese regalo, de ese don, Señor, de tu amor en sus corazones, Señor, para que vuelvan a ser avivados y encendidos en ese amor a ti, Señor, en esa pasión, en ese enamoramiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos por aquellos que se hayan debilitado en su fe, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor, y sean vueltos, Señor, a la fe plena, a ser columnas de fe, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Señor, también en esta noche danos un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero por sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, en nuestro corazón, de tal manera que toda la palabra que hemos recibido de ti, no solo hoy, Señor, sino a lo largo de nuestras vidas, sea activada y se convierta en vida en nosotros, Señor, en todo tiempo, Padre, y que tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, que es el día que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, ese gozo, Señor, nos dirija en todas las actividades que vayamos a hacer junto con tu Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos, Señor, sea fructífero y que glorifique tu nombre y que sea de bendición para todas las personas a nuestro alrededor y para nosotros también, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora por escuchar nuestras peticiones y porque sabemos, Señor, que tú las concederás, Señor. Padre, te damos gracias por ello y también te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por esas respuestas, Padre. Y te damos gracias porque tú eres un Padre bueno, hermoso, maravilloso, lleno de gracia, verdad, misericordia, amor, justicia, Señor, santidad, Padre, y tantas otras cosas, Señor. Tú eres bello, hermoso, Señor, eres lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas y te damos gracias por esta salvación tan grande y tan maravillosa, Señor. Y no permitas por ninguna razón, Señor, que la descuidemos, Padre, sino más bien que la cuidemos y la cultivemos, Señor, para que produzca frutos abundantes para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Gracias por estar abriendo nuestros ojos a estas claves, Señor, para vivir vidas de bendición, Señor, y recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por su participación en esta transmisión. Gracias por sus comentarios también. Gracias por visitar los sitios en internet del ministerio. Y espero que tengan una bendecida y linda noche y que, si Dios lo permite, nos podamos volver a juntar el día de mañana para seguir escudriñando
la maravillosa y bendita palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Así que les deseo bendiciones a cada uno de ustedes, una linda noche, un bendecido día, y les mando un abrazo y saludos. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones.